Ahora es momento de dar inicio al conversatorio titulado Chile al Desarrollo. Una mirada desde las regiones, una mirada desde Piensa. Por lo mismo, invito a subir al escenario a nuestros invitados del día de hoy y nuestra moderadora del panel, Bárbara Briceño. Por favor, ir acercándose e ir subiendo al escenario. Esperemos que sea un espacio de reflexión sobre el lugar en el que se encuentra Chile desde una mirada económica y política, en un contexto local e internacional particularmente desafiante. Por favor, invitamos a subir al escenario a nuestros invitados, señor Ignacio Briones, Jorge Quirós y José Miguel Benavente. Recibámoslos con un fuerte aplauso. El foco de este panel estará moderado por Bárbara Briceño, a quien dejo con ustedes. Muchas gracias y disfrutemos de este evento. Muchas gracias, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Un honor para mí estar acá nuevamente. Bienvenidos a todos nuestros invitados. Ignacio, sí me gustaría preguntar, me quedo debiendo la parte del optimismo, porque las cifras y las cosas que vimos en realidad es para quedar un poco más preocupados. Probablemente si ustedes o todos nosotros fuéramos asesores de los candidatos presidenciales, lo más probable es que le diríamos, candidata o candidata, es la economía, estúpido, ¿no? Claramente esta elección va a estar de alguna manera teñida por la seguridad, así mismo como por la economía. ¿Cuándo vamos a llegar al desarrollo? Es un tema que venía planteando el presidente Lagos hace varias décadas. Se vuelve a poner sobre la mesa, estamos más lejos, ¿es posible hacerlo? ¿Hay un punto de inflexión? ¿Cuándo se jodió Chile? Hay muchas preguntas o frases clichés que están instaladas en los debates. Bueno, pero para partir con un toque de optimismo, ¿es posible darlo vuelta? ¿Qué tan difícil es tomar este desafío? Porque además ahora tenemos problemas internacionales, como si fuera poco los problemas que ya teníamos acá localmente. Ignacio, ¿cómo ves el escenario en general? Bueno, buenas tardes. Primero agradezco a la Fundación Piensa, a su presidente, su director ejecutivo, la invitación a estar acá en Viña, un placer. Y a todos quienes están esta tarde con nosotros, a mis contertulios Jorge Quirós y José Miguel Benavente, por supuesto Bárbara. Muy rápido la pregunta amplia que me tiraste, pero yo quiero colgarme de algo que dijo Gonzalo Bofill, que me parece clave para este conversatorio. Nosotros los chilenos tenemos una grave tendencia a ver el vaso medio vacío, creo, y a deprimirnos. Es cierto que venimos de un periodo ya largo de mediocridad económica. Es bueno subrayarlo, no en este gobierno que estamos creciendo 2%, llevamos 10 años creciendo al 2%. Eso es estructural. Y si de verdad queremos tomarnos en serio el crecimiento, y creo que todos quienes estamos aquí queremos hacerlo, lo primero es reconocer que es estructural, porque si uno le echa la culpa a tal o cual gobierno, a tal o cual reforma, como si fuera la única razón, creo que esa es la mejor manera de no tomarse en serio el crecimiento, más bien una excusa. Y creo que el llamado acá es pasar de la preocupación a la acción. ¿Cómo hacemos, cómo pasamos de la boca a medidas concretas? Y en ese contexto yo quiero dar una señal de optimismo, una mirada de futuro. Yo soy de los que cree que Chile, pese a todo eso que nos embarga, que nos inunda, enfrenta una coyuntura súper favorable que quiero detenerme un segundo a explicar por qué. Porque ustedes me dirán, ¿qué está hablando este gallo? Está loco. Los invito a pensar lo siguiente. Chile crece al 2% hoy día, que es lo mismo que hemos crecido en promedio en los últimos 10 años. Y crece al 2% pese a un estallido que estuvo a punto de dar vuelta a nuestra democracia, 2 procesos constituyentes. El primero, soy convencido que nos hubiera arrastrado a la perdición, una pandemia, y sin embargo seguimos creciendo 2%. Entonces ese 2% uno lo puede mirar por el lado catastrófico, pucha que malo, y por Dios que es mediocre, pero también uno puede mirarlo por el lado positivo. Parece que nuestras instituciones resisten y tenemos como un piso de 2%, que es mediocre. Pero la manera positiva de verlo es que tenemos ese piso y tenemos un upside, que es la invitación a recuperar. Número 1. Número 2. Fíjense que hoy día todo el mundo habla de crecimiento. Y basta escuchar las candidaturas, todas. Y uno podrá decir, ¿será creíble? ¿Será por convencimiento? ¿Por pragmatismo? No tengo idea. Pero hoy día el crecimiento como concepto está de vuelta. Y esto es no menor, porque hace 5 años era una palabra pecaminosa. La izquierda o la daba por sentada, que era con piloto automático,
o bien algunos incluso planteaban decrecer. Es una buena noticia que hablemos de crecimiento y que haya un piso común de entendimiento sobre el concepto. Lo mismo pasa con delincuencia. Ignacio nos hablaba de la seguridad, cómo eso impacta la libertad, la calidad de vida, pero también el crecimiento de los países. Obviamente la actividad económica se ve fuertemente resentida y tenemos un desafío gigante, pero al menos fíjense que parece que tenemos un cierto consenso político, partiendo por un gobierno que rechazó toda la reforma del presidente Piñera, hoy día las empuja y yo me alegro, porque uno podría simplemente quedarse en la crítica. Ese es un piso, parece, ¿no? Tenemos un consenso sobre la permisología. De nuevo, yo siempre digo, si nosotros en el gobierno del presidente Piñera hubiéramos ido con una reforma de simplificación de permisos, nos la tiran por la cabeza, por neoliberales, por destructor del medio ambiente. Hoy día tenemos en el discurso, escuchen a la candidata Toá, escuchen a la candidata Matei, escuchen a José Antonio, a todos, un acuerdo de que nuestro sistema de permisos es un impuesto gigantesco a la inversión y no tiene por qué serlo. Uno puede tener un estándar ambiental alto, pero eso no es incompatible, por el contrario, con tener un ecosistema regulatorio que sea simple, predecible, expedito, en fin, ¿no? Entonces, 3 consensos, y me atrevo a agregar uno más, que era impensable hace poco tiempo atrás, que nuestra tasa de impuesto corporativo es alta. ¿Quién hubiera dicho eso hace 10 años cuando se hizo la reforma de la presidenta Bachelet? Hoy día el propio gobierno ha señalado aquello. Y por último, fundamental para lo que viene, creo que nos vamos a explayar sobre esto. ¿Les suena el anti-extractivismo? Como bandera política, bueno, eso hoy día está enterrado. El propio gobierno lo enterró. José Miguel ha hecho un esfuerzo grande en la estrategia del litio, uno podrá concordar o no, pero tiene un objetivo declarado, fíjense ustedes, que es ampliar la producción del litio. ¿Habrá actividad más extractivista que la del litio? Yo creo que no, ¿no? Y el propio presidente Boric en su cuenta pública el año pasado hablaba de la renovada oportunidad de nuestros recursos naturales, minerales, críticos, bosques, salmones. Bueno, para allá hay que ir, pues, sin vergüenza, con orgullo, con todo, pero con un desafío, ampliar la producción. Entonces, yo le acabo de dar 5 bases que parece que a veces no vemos, que no están a firme, pero al menos parece haber un cierto consenso sobre el cual construir, y a mí me parece que eso es esperanzador y con ambición se pueden hacer cosas grandes en Chile. Jorge, ¿comparte el optimismo? Es difícil la pregunta porque a veces se expresan las cosas de una cierta manera en que parece que estuviéramos de acuerdo, pero sin ánimo de polemizar con Ignacio, pero creo que lo importante es tratar de bajar bien a terreno qué es lo que uno quiere decir, por ejemplo, cuando hay consenso o no con el tema de la permisología. Yo soy de la opinión que, desde luego que Chile, y en ese sentido cualquier país, no solo Chile, puede crecer enormemente, porque el crecimiento, si bien uno puede tener recursos naturales, el crecimiento está acá. Todos los crecimientos, igual que las iniciativas empresariales, nacen en el cerebro, en una idea, en un empuje. Y la historia mundial muestra que cuando ese empuje se libera y se dan las 3 cosas que se necesita, que es reconocimiento, retorno y libertad de permiso, las economías arrancan. Chile está como está porque está sofocado en esa libertad de permiso, está con un impuesto muy alto a la tasa de retorno y se ha hecho una campaña de muchos años por destruir la imagen del emprendedor. Y voy a poner 2 o 3 ejemplos y con esto cierro para bajar a terreno. Por ejemplo, el año 2024, a fines, se conoció que el gobierno lanzaba una agenda de desarrollo sustentable de data centers en Chile. Data center, ustedes saben, es parte de la cadena de valor de la inteligencia artificial del mundo. El problema es que el mismo año que se estaba diciendo eso, Google se estaba yendo a Chile. Y Google había llegado el año 2019, 5 años antes, a hacer eso que el gobierno ahora decía que era un programa general de desarrollo. ¿Y por qué se fue? Bueno, la evaluación de impacto ambiental se aprobó muy rápido, en un año. Lo que pasó después fue una reclamación que dijo que el data center ocupaba mucha agua, que dañaba el acuífero, en circunstancias que el que da el derecho de agua es la DGA, y cuando lo da, de hecho es un derecho que ya existía, lo da por ley suponiendo o calculando que el acuífero nos afecta. Por lo tanto, el alegato no tenía base, sin embargo la empresa estuvo 4 años alegando
cambió la tecnología, etcétera, y al final se aburrió. ¿Dónde se está haciendo el proyecto? En Uruguay. En ese mismo año en que se lanza esta iniciativa, entra Amazon. Y resulta que Amazon, 3 vecinos, 1, 2, 3 de Huechuraba, detienen el proyecto. Detienen el proyecto a pesar de que tenía la RCA aprobada, detienen porque dicen que se afecta el impacto vial. El cálculo del impacto vial de Amazon era 0,3 segundos. Y por 0,3 segundos el proyecto se detiene. El sistema de administración de impacto ambiental le da hasta el 20 de diciembre del año pasado al Ministerio de Transporte para que conteste. El Ministerio de Transporte hasta el día de hoy no ha contestado. Entonces optó por aprobarlo igual, pero les esperan los 4 años de juicio. Amazon se nos va a ir. Lo mismo pasa con el proyecto Aclara, Tierras Raras, en Penco. La libertad de emprender en Chile hoy está sofocada y no se va a arreglar con grandes planes generales. Los planes generales sí ayudan, generan consenso, pueden ser parte del entorno, pero si tú no liberas la energía creadora, no se va a poder. Y eso no se ha liberado porque el sistema está atrapado, capturado por grupos que realmente no quieren que el país crezca. Porque, de hecho, no nos olvidemos, hace un par de años atrás estaba la teoría del decrecimiento. Entonces podemos estar de acuerdo en teoría, el proyecto de permisología, etc. Pero mira la práctica. En la práctica, el sistema está tomado. Está tomado. Antes de darle la palabra a José Miguel, y a propósito de este tema, porque es uno de los grandes misterios para mí, tengo la posibilidad de conversar con autoridades, parlamentarios de todos los sectores, y el proyecto de permisología probablemente es uno de los pocos que todos dicen que están de acuerdo y que hay que sacarlo rápido, pero ha pasado ya varios años desde que se anunció y hasta ahora todavía no se aprueba. No sé quién puede contestar o quién tiene alguna teoría por qué eso no avanza más rápido si se supone que estamos todos de acuerdo. Ignacio. Es un gran misterio para mí, por lo menos. No tengo una explicación, honestamente, porque el proyecto está claro que es parcial, son permisos sectoriales. Dentro de los permisos sectoriales uno hubiera podido ambicionar más, pero indudablemente va en la dirección correcta. Por lo tanto, que puede lo más, puede lo menos, deberían aprobarlo rápido para que pasemos a la segunda etapa. Porque aquí yo tengo una pequeña discrepancia con Jorge. Estamos de acuerdo que la energía liberadora está tomada, efectivamente. Hay que pedir demasiados permisos para poder hacer las cosas. Demasiados permisos sin justificación, por así decirlo. Ahí está la permisología. Y hay grupos de interés, indudablemente, donde hay renta y grupos de interés, pero destrabar aquello requiere que una idea sea políticamente compartida. Esa es la condición necesaria. Porque si no, simplemente la buena voluntad que yo voy a destrabar esto porque se me ocurrió que lo voy a hacer. Pero así no funciona el mundo real, pues. Eso se llama voluntarismo y no funciona. Entonces las ideas es muy importante que permeen y que vayan permeando no solo a los conversos, sino que a los otros, porque les llega su momento. Y cuando les llega su momento, la política puede ir con decisión, puede ir a chocar con esos grupos de interés de manera mucho más fácil. Y entonces yo estoy contigo, Jorge, que acá hay que hacer algo grande, ambicioso, que construya sobre este primer piso, ¿no es cierto?, pero que haga el edificio, hagámoslo rápido, pero que se sustenta en que políticamente hay una voz compartida de que esta cuestión es una tranca gigantesca, es un impuesto gigantesco a la inversión que nos está matando y que no tiene justificación en muchos casos. ¿Ya? Eso. José Miguel, tú estás en el epicentro de donde pasan todas las cosas, donde se trata de innovar, donde se trata de crear empresas, de emprender, pero que también, obviamente, todos los problemas que enfrentan todos ustedes lo están viviendo en distintos niveles. ¿Cómo se ve eso desde esa vereda? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Feliz de volver a mi casa. Literalmente vivía a una cuadra de acá, a Viña, mi querido Viña. Bueno, no es fácil la pregunta. Voy a hacer un contrapunto con respecto a tanto lo que decía Ignacio y Jorge en virtud de la pregunta que tú planteabas. La primera es, efectivamente estamos y como bien decía Ignacio, en una situación de base, en virtud de un poco de la historia. En elementos técnicos tenemos nuestra productividad estancada hace más de 10 años y necesitamos movernos rápidamente a través de la inversión, del empleo y todo lo que se ha mencionado.
La pregunta que se abre es si lo vamos a hacer de la misma manera como lo hicimos hace 20 años atrás o lo vamos a hacer de una manera nueva. Y yo creo que la respuesta es evidente, que la tenemos que hacer de una manera nueva por dos motivos. El primero, porque el contexto mundial es completamente distinto del contexto que teníamos hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás firmamos acuerdos de libre comercio, fuimos el país más abierto y tuvimos de alguna manera como consecuencia de eso un cambio estructural muy importante en nuestra economía que generó crecimiento virtuoso y muy fuerte y muy bueno para todos, que no solamente generó crecimiento, sino también espacio de desarrollo, incluso mejora en la inequidad y en la mejora de las instituciones, etc. Y todos nos sentimos muy orgullosos de ese tiempo. Pero ese contexto es distinto hoy día. Es un contexto mucho más complicado. Yo creo que hay una ventaja enorme para Chile, pero el contexto es mucho más complicado, donde de alguna manera el mercantilismo antiguo, como nosotros los economistas llamamos ahí, está a la orden del día. Y de alguna manera es una situación en la cual, es cosa de leer el diario, hoy día ya los acuerdos de libre comercio, en el fondo, o el comercio, no es un elemento de alguna manera que esté en el diario colectivo de los países más desarrollados. Por el contrario, algunos se están moviendo a cerrar esas oportunidades. Por lo tanto, el contexto es distinto. El segundo elemento, hoy día, Chile tiene una oportunidad única en este contexto particular, además asociado a un tema de la crisis climática y cómo los países de alguna manera, o el mundo, está enfrentando esto de distintas maneras. Y una de ellas tiene que ver, obviamente, con cosas que tenemos que nosotros, que los otros países no tienen, que tenemos una oportunidad, en el fondo, de ser un jugador relevante desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de algunos recursos naturales. Creo que es primera vez en la historia que tenemos, por decirlo de alguna manera, el sartén por el mango para negociar ciertas cosas que queremos a cambio de cosas que tenemos y que podemos ofrecer al mundo. Y como bien decía Ignacio, eso no significa renunciar a los recursos naturales. Justamente lo contrario, empujar, utilizar esta ventaja comparativa, los economistas llamamos ventaja comparativa, algo que no tiene que ver con nuestro esfuerzo. Tiene que ver simplemente por dónde nacimos. Y la ventaja comparativa que tenemos prácticamente tiene que ver con estos recursos naturales, tiene que ver con la energía que tenemos y tiene que ver con el espacio. Nada de eso fue un esfuerzo en nuestra frente. Pero tenemos que transformar en ventajas competitivas y que nos aseguren en largo plazo, ¿no es cierto?, una estabilidad, ¿no es cierto?, crecimiento. Y creo que la forma de lograr esas ventajas competitivas no es la misma forma que logramos ciertas ventajas competitivas en el pasado. Tenemos un déficit enorme en incorporar conocimiento, tecnología, innovación en nuestra estructura productiva, basada en recursos naturales. La idea es no dar la espalda a los recursos naturales, pero generar valor agregado competitivo en función de los recursos naturales. Y como bien decía Ignacio, la Estrategia Nacional del Litio, por ejemplo, no solamente busca aumentar la producción, aumenta un cambio tecnológico que sea más amistoso en el medio ambiente, a través, por ejemplo, de tecnologías nuevas, que sea de alguna manera compense de mejor manera a los pueblos originarios, que también hoy día son un jugador más relevante, que tiene que ver después con un tema que planteó Jorge que podemos tocar. Tiene que ver con el encadenamiento productivo para generar, por ejemplo, más sofisticación que solamente la producción de carbonato de litio. De hecho, los únicos dos países en el mundo que refinamos litio es China y Chile. Poca gente sabe eso. ¿Okay? Y eso ya en sí es un proceso productivo. Y una de esas empresas chilenas y la otra norteamericana, y lo que queremos hacer a través de las licitaciones, es que haya más empresas participando en esto, incluida una empresa pública como Codelco. El hidrógeno verde, otro sector. Chile nunca en su historia ha desarrollado un sector desde cero. Nunca. Siempre ha sido en base a conocimiento traído de otros lados porque se desarrolló antes a cual queremos imitar. El hidrógeno verde es un sector que en el mundo se está desarrollando en forma nueva y Chile tiene una ventaja comparativa enorme por la radiación solar, por los vientos del sur, por el espacio, para sacar adelante esta estrategia. Pero no le podemos copiar a nadie porque todos los países estamos en lo mismo. Y el punto es que nos vamos a equivocar, sí. Esta fue una estrategia desarrollada en la administración anterior que nosotros la hemos hecho propia como la estrategia de hidrógeno verde de Chile y esperemos que la administración que siga lo siga haciendo en la misma dirección. Entonces, incorporar mayor valor agregado a lo que hacemos en torno a los recursos naturales es clave. Incorporar de alguna manera, ¿no es cierto?, en este juego geopolítico, tener una posición clara con respecto a nosotros lo que vamos a buscar. Por ejemplo, la posición de Chile ha sido históricamente neutralidad y creo que es muy sano. Y buscar nuevos socios. Un anecdotario, cuando el presidente de Estados Unidos salió, ¿no es cierto?, con esta nueva normativa con respecto a los aranceles, nos pilló en una misión en India. Y el principal objetivo de esa misión fue principalmente acelerar un acuerdo de libre comercio con un país que tiene 1.400 millones de habitantes.
Y si uno hace los números bien sencillos, si nos resulta, para que tengan una idea, ellos tienen un arancel parejo al vino de 150%, tienen un arancel parejo a los productos agrícolas del 50%. Imagínense que esos son dos sectores importantes. Actualmente en Chile nos bajen la mitad, no a cero, pero la mitad. El impacto es enorme en crecimiento. Esto va a ser como lo mismo que ocurrió con China hace 10 años atrás. Lo que quiero decir con esto es que se nos abren oportunidades en las cuales tenemos que jugar el juego de tenemos un poder geopolítico más fuerte en ciertos bienes y servicios, particularmente en minería estratégico. Tenemos que buscar diversificar nuestros mercados y efectivamente uno de ellos fue la visita a los países árabes, particularmente EU, y otra a India, y buscar otras alternativas. Y un tema que planteaba un poco Jorge en la misma dirección. El problema que tenemos hoy día con el tema de los permisos, más allá de lo que decía Ignacio, que es clave, hoy día estamos en ciertas situaciones que son juegos suma cero, decimos. ¿Okay? El problema que tiene que plantear Jorge es exactamente eso. Lo que de alguna manera es un beneficio para uno es un costo para el otro. De alguna manera, ¿por qué no ha avanzado parte de mi hipótesis? ¿Por qué no ha avanzado el proyecto más rápido a pesar que hay acuerdo? Porque algunos piensan que a cambio de ese que pase el proyecto de permiso hay que sacar otro tipo de proyectos. Esa es la disputa que hay. Un juego de suma cero, en este caso en el Congreso. Entonces, y yo creo que en eso sí estoy con ambos, tenemos que ponernos de acuerdo en una mirada común, pensar de alguna manera que es algo colectivo que debemos sacar para adelante y que en esa discusión de la mirada común, entonces, hay algunos que van a tener que ceder y hay otros que van a tener las oportunidades y eso es muy complicado en la situación actual, más encima del punto de vista más político, en mi opinión. Necesitamos de alguna manera tener esa mirada más colectiva y lo que plantean hoy día, piensa y en los videos y en las presentaciones, justamente, y después podemos hablar del rol de los territorios en esto, para buscar esa mirada más colectiva en la cual no se trate de juegos de suma cero, sino juegos de suma positiva. En esa búsqueda de la mirada común y de estos nuevos consensos, no solo fueron en forma natural convergiendo, sino que habían posturas muy contrarias. Sin ir más lejos, tratados de libre comercio, por ejemplo, habían posturas muy críticas. El mismo hecho de poner el crecimiento como algo importante en materia de seguridad, estados de excepción, y hay muchísimas cosas en las que han habido giros. Pensando en las elecciones que vienen y en el futuro que viene también, el próximo Congreso, ¿qué tan firme creen ustedes que están estos cambios, estos consensos? ¿O va a pasar que una vez que se dé vuelta eventualmente oficialismo, oposición o que pasen al Congreso, se va a volver atrás con las mismas posturas que se tenían antes? Jorge. Oye, voy a estar como los candidatos políticos que le hacen una pregunta y uno contesta cualquier cosa. Es que no puedo dejar de comentar algunas cosas de mis colegas recién. Sí, mira, a ver, ¿cómo me puedo poner a hablar de un consenso? O sea, no me podía oponer. Lo que estoy diciendo es que aquí hay ciertas visiones muy distintas. Y por algo existe la democracia. La democracia existe de repente para salvar esa diferencia. Y yo creo que es mejor reconocer la diferencia. Y yo creo que hay casos absolutamente palmarios que muestran esa diferencia. Y para mí, el caso que mencioné al pasar, el de las tierras raras en Penco, es uno de ellos. O sea, en ese proyecto de tierras raras, la minera canadiense Aclara, por la obligación de la evaluación de impacto ambiental, no me estoy oponiendo a la evaluación de impacto ambiental, tuvo que contar todos los árboles, 500.000 de árboles, ¿ya? Y en especial los que estaban vulnerables, o sea, en categoría vulnerable o no necesariamente extinción, dentro de bosque nativo. Contó 500.000 y en los otros contó 606 árboles. Uno de los cuales era naranjillo, que tengo que recordar que el naranjillo es una especie endémica en Chile que es de Coquimbo, Osorno, y si alguien quiere comprar un naranjillo, cuesta 10 lucas en cualquier vivero de los conocidos. ¿Ok? Un naranjillo. Bueno, a Chile nos está costando cada naranjillo $1.000.000. ¿Por qué? Porque cuando la CONAF viene y mide, dice, señor, se equivocó en el 500.000 de árboles y los 606 sujetos a esta categoría vulnerable, se le pasaron 6. Entonces, el proyecto se terminó anticipadamente la evaluación. La compañía volvió a contar, volvió a reconocer los 6, cambió el proyecto y dijo, aquí están, todos contados. Y la CONAF dijo, o sea, ahora no se muere ningún naranjillo, no ninguno. Además que por cada uno que se moría en el traslado ponían 10. ¿Sabe, Pepe? Pero estuve pensando, a lo mejor el proyecto afecta la reproducción del naranjillo. A lo mejor el proyecto va a influir en que crezcan menos naranjillos. ¿Por qué no hace un estudio para eso? De largo aliento, porque hay que mirarlo a lo mejor varios años.
Entonces la compañía hizo una adenda explicando por qué ese estudio en realidad no era pertinente y la CONAF respondió, si mal no me equivoco ayer, que no le parecía. Entonces aquí, ¿qué consenso puedo yo llegar con el funcionario CONAF? Yo con él no llego a consenso porque a él está dispuesto, yo calculé, este proyecto son 200 y tantos millones de dólares, va a tener un cierto porcentaje de utilidad, va a generar impuestos al país. Esos impuestos, supongamos que el proyecto se hace igual, pero 5 años después. Son impuestos por el presente, se está haciendo 5 años después, o sea, se hace 5 años después, por lo tanto, hay impuestos que se podrían recaudar ahora y se van a recaudar en el año 25 o 22 o 23. Descuéntalo con la tasa que quieras y vas a concluir que si esto empezó por 6 naranjillos y ya no son 6 porque ya no se pone ninguno, cada naranjillo te está costando por lo menos $500,000. El naranjillo vale 10 lucas en un vivero. Entonces yo no sé cómo llegar a un consenso ahí. Sencillamente hay un precio que no nos vamos a poner de acuerdo nomás. ¿Ah? Y más vale decir, ¿saben qué? Yo no voy a comprar el naranjillo por $500,000. Y otros sí. Bueno, y tenemos que decidir eso en las urnas y con absoluta claridad de cuáles son las posiciones. Porque si no nos vamos a enredar. Y el proyecto de permisología, que creo que es un avance en la dirección correcta, como dice Ignacio y también José Miguel, pero no incluye la EIA, no incluye ninguno de estos casos. Tampoco incluye monumentos nacionales. Y no te puedo contestar lo que preguntaste porque estoy actuando. Pero me pareció relevante poner el tema lo más. Es imposible no recordar, a propósito de lo que estás diciendo, Jorge, un estudio de ustedes mismos en Horizontal, ya no solo de grandes proyectos de inversión, sino que de construcción, por ejemplo, de hospitales, paralizados por solicitudes que a uno le parecen muy raras. Tener que fijarse en el hábitat de una rana o las arañas o el camino, no sé qué, hacer un seguimiento. Cosas que son muy específicas que uno dice, ¿eso por qué lo tiene que hacer una constructora? Una licitación del Instituto del Cáncer, por ejemplo, que deberíamos estar todos tratando de que se haga lo más rápido posible. Sí, a ver, yo quiero decir una buena noticia para poner los números arriba de la mesa. Tomemos la regulación ambiental. Hace 10, 12 años, la regulación ambiental, ley, reglamento y guía, tenía como 250 páginas. De ahí empezó a subir como la espuma. Hoy día estamos cerca de 1800 páginas de regulación. Y uno dice, chuta, estamos sonados. La buena noticia es que las páginas de la ley son como 100. Las otras son regulación y guía. Y sobre todo guía. Y como ustedes bien saben, en derecho las cosas se deshacen como se hacen. No necesito una ley para cambiar eso. Creo que es una buena noticia. Porque el tema que comenta Jorge, el que comentas tú de los hospitales, este Hospital del Cáncer en plena comuna de Independencia en Santiago, que la autoridad, una de las tantas autoridades intervinientes les pedía corredores biológicos y refugios para los seres vivos vertebrados e invertebrados, o sea, una locura ya completa, refleja organismos que se toman atribuciones que no tienen y se ponen creativos sin que la ley los mandate. Y esas son las guías, que de facto son regulaciones. O sea, quien enfrenta un proyecto llega una guía y le dice tal o cual cosa tiene que hacerla, ¿cierto? Es como ir al doctor, me piden un examen que sé que no tengo que hacer, me lo hago igual, ¿no es cierto? O estoy en un barrio peludo a la salida del estadio y llega un tipo que me cuida el auto, anda a decirle que no, te lo encontré rayado, ¿no es cierto? Bueno, aquí pasa algo parecido. Y yo creo que para intervenir, y soy partidario de intervenir a full esto, es valioso que exista este piso de que hay un problema, porque otra cosa valiosa que hoy día se reconoce, y yo los invito a pensar si acaso estaba hace 4 años, es una distinción conceptual, en que una cosa es el estándar de permiso que usted fije, ambiental, de protección comunitaria, lo que usted quiera, póngalo todo lo elevado que usted quiera. Pero una completamente distinta, definido ese estándar, ¿cuál es el marco o el ecosistema regulatorio? Si usted no tiene por qué poner un ecosistema complejo, al contrario, diría yo, para un permiso con estándar elevado. Son dos cuestiones separables. Antes se confundían. Entonces, cuando uno decía simplifiquemos el ecosistema, está bajando el estándar del permiso. Sí, conceptualmente no tiene ninguna lógica. Entonces, ¿yo qué es lo que diría? Yo siento que en este consenso hay espacio para ser mucho más ambicioso, y a mí en particular me gusta ir a una lógica de permiso en base cero. ¿Qué es lo que es esto? Definamos el estándar y luego revisemos la regulación legal y la secundaria, las guías y los reglamentos, y veamos cuáles conversan con ese estándar
y cuáles pululan alrededor y solo enredan. La que pulula alrededor y solo enreda para afuera. ¿Quién podría oponerse a eso? Ignacio, para entender la buena noticia, esto significa, al no tener que modificar las leyes, que eventualmente un próximo gobierno con convicción y con fuerza podría hacer cambios relevantes de forma administrativa. No tengo ninguna duda, pero ojo que el cambio administrativo, por lo que decía o insinuaba José Miguel, en el mundo real también supone ciertos consensos políticos, porque tú cambias una guía, una regulación, aunque no pase por el Congreso, con probabilidad 1,5, al día siguiente en el Congreso te la cobran y te dicen entonces no te voy a aprobar esta otra ley que para ti es importante. O sea, igual tú tienes que generar un cierto piso de acuerdo político, aunque no sea por ley, pero sin duda te da una manija mucho más ambiciosa. Y yo creo que el caso que hay que hacer es que para las personas que les interesa muchísimo el estándar ambiental, asegurarles que ese estándar es potente y que este ecosistema más simple no solo no lo debilita, sino que lo fortalece por una razón bien obvia. Porque un ecosistema más simple también es más fácil de fiscalizar, ¿no es cierto? Y para las empresas, bueno, es fantástico porque sabe a qué atenerse, sabe que es más expedito, sabe que es menos incierto. Hoy día, piensen en lo siguiente, con esto termino. Hoy día estamos en un súper mal equilibrio, creo yo, porque es un equilibrio en que pareciera ser que tenemos un estándar, pongamos ambiental, súper elevado y que lo garantizamos por la vía de minimizar la inversión. Y el equilibrio al que deberíamos movernos es aquel que maximiza la inversión sujeto al cumplimiento del estándar elevado. Es tan obvio como eso. ¿Quién podría oponerse a esa obviedad? Para allá hay que moverse. Y si eso implica sacar permisos y atribuciones que están por sobre la ley en muchos casos de los servicios y con fuerza y con claridad, bienvenido. José Miguel. Sí, o sea, comparto con Ignacio justamente este principio. Y yo creo que lo que hay detrás un poco en el proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso principalmente va en esa dirección. Y creo que por eso es el consenso que ha tenido. Pero yo creo que uno de los elementos centrales que se desprenden también del mismo comentario es que, y lo digo porque yo no soy empresario, porque soy tremendamente averso al riesgo, pero mi hermano lo es lo que es la certeza jurídica. Yo creo que de alguna manera lo que importa, y particularmente a nivel institucional Chile ha sido, ¿no es cierto?, reconocido a nivel mundial, es que hay certeza institucional. Si yo sé que me voy a demorar tanta cantidad de tiempo en sacar adelante un proyecto porque está asociado a un conjunto de pasos que tengo que hacer para cumplir con las normas, de alguna manera en la evaluación que yo hago, principalmente considero eso. El problema está cuando hay justamente mucha volatilidad con respecto a esos plazos, porque de alguna manera esto tiene muchas implicancias desde el punto de vista de las inversiones, etc. Y hay que generar mecanismos, no solamente a través de la legislación que tiene que ver con los permisos, sino otro tipo de mecanismos que señalicen a aquellos que van a hacer las inversiones, tanto locales como internacionales, de que de alguna manera esas condiciones se van a mantener a través del tiempo. Nos gusten o no nos gusten, después de una discusión democrática, pero que son las mismas. Déjenme ilustrarlo con el caso de la estrategia de hidrógeno verde, porque creo que eso es bien importante, más allá de los temas de permiso, que es un caso particular. Obviamente, los primeros proyectos de hidrógeno verde grande en Chile se van a hacer en el año 28 y si es que el 29, porque la demanda no está tan fuerte como se pensó. Y por lo tanto, eso quizás ni siquiera le toque a la administración que sigue, sino hacer 2 administraciones futuras. Pero para que eso de alguna manera ocurra, tienen que pasar muchas cosas antes, en la cual no solamente el mundo privado, sino el mundo público, tanto nacional como local, se tiene que comprometer a hacer. Y tiene que dar señales claras de que ese compromiso se va a mantener a través del tiempo. Una de ellas es decir, hay una sola estrategia de hidrógeno verde de Chile. Primero, esa es la obvia para alguien que está mirando afuera. Y 2 mecanismos creíbles, por ejemplo, de la autoridad pública, que en el fondo cree en esta iniciativa. Por ejemplo, un mecanismo para diseñar este tipo de señales es, nosotros hoy día acabamos de tomar, hace los últimos 2 años en realidad, un proceso de tomar un crédito con 5 instituciones multilaterales, el Banco Mundial, el BID, la KfW alemana, el BEI y la CAF, para tener un facility de financiamiento de hidrógeno verde de $1.000 millones. Cada proyecto de los grandes proyectos que se están haciendo en el sur, cada uno son de 11.000 o 12.000 millones de dólares, cada uno. La pregunta, ¿qué hace $1.000 millones de un facility en un solo proyecto que es 10 veces más? En realidad no es el financiamiento el importante, es el hecho de que hay un facility con recursos que todos los chilenos tenemos que devolver en 20 años, que está dando una señalización, una señal fuerte del compromiso del Estado de Chile, de que para el Estado de Chile esto es clave.
esos son el tipo de señales que uno necesita dar para que las inversiones en largo plazo se mantengan en sectores que son nuevos y que tienen esta característica. Entonces, lo que de alguna manera tenemos que lograr, y hay distintas formas de hacerlo, es dar certeza de que esas reglas no arbitrariamente van a cambiar con la administración de turno. Es cierto que la ley, de alguna manera, trata de evitar esas arbitrariedades, pero como bien dice Ignacio, hay espacios más grises. Y por lo tanto, lo que se tiene que velar es justamente que esos espacios grises sean los mínimos posibles en función de una decisión colectiva entre todos de hacia dónde queremos apuntar en estos temas. Jorge. Bueno, yo creo que está interesante la conversación. Yo no quiero aparecer como alguien que opina que no es importante ciertas directrices, ¿no? Pero me parece que no es lo esencial. No es lo esencial. O sea, a ver, mientras acá hablamos del hidrógeno verde que se va, y yo vengo del mundo más de asesoría a empresa, entonces me toca ver los casos directamente. Mientras hablamos de esto, yo tengo un cliente que fue GIF, ¿ah? Y que fue el proyecto de hidrógeno verde más grande que se haya procurado hacer. De hecho, la primera etapa nomás son 50 millones de dólares. El hidrógeno verde en Punta Arenas. Se generaba hidrógeno verde y en un acuerdo con la Porsche, ¿ah? Al final se producía el precursor de gasolina verde, en fin, y se exportaba a Alemania. Eso era. Era un proyecto fabuloso porque Alemania tiene la tecnología, pero no tiene las ventajas naturales nuestras, y cuando tú exportas hidrógeno verde estás exportando el viento del sur a Alemania. Eso es una forma de verlo, ¿ah? Y ese proyecto, que era el más grande de todos, por lejos, 1.300 millones de dólares, algo así, con la Porsche, con Siemens, con empresarios chilenos involucrados. Ese proyecto, cuando entró a evaluación, vino y la autoridad local, o sea, los CEREMI, en fin, la evaluación de impacto ambiental le pidió, 1, estudio de pájaros migratorios nocturnos para los aerogeneradores. Primera vez en Chile que a alguien le pedían estudio de pájaros nocturnos, migratorios. Siempre en los aerogeneradores se pide, naturalmente, estudio de aves, ¿no? Pero primera vez. Primera observación. Segunda, que cuando ingresaran a poner los aerogeneradores, y de nuevo, primer caso en Chile que se pide eso, los vehículos tenían que ser, me parece que con, no sé si eléctrico o algo así, no podían ser... Pero lo más importante de todo es que pidieron la tercera, que era inentregable, que era decir, ¿sabe qué? Con este proyecto a lo mejor se va a desarrollar toda una industria después. ¿Por qué no me evalúa todas las consecuencias de esa futura industria? Está totalmente fuera de la ley. La compañía llegó y dijo, ¿saben qué? Ese mismo día, yo estaba presente, ese mismo día llamó el gobernador de Texas. Ese mismo día. Yo había ido a Punta Arenas porque íbamos a hacer un acto, una cosa como esta, donde se iba a iniciar el tema y de repente todas estas sillas que estaban así se desocuparon todas porque no llegó ninguna autoridad, porque como iban a llegar era como medio... Entonces fue una cosa media kafkiana, tuvo que poner una cortina ahí para que estara pura primera línea. Y ese mismo día hubo conversaciones con el gobernador de Texas y el proyecto se está haciendo en Texas hoy día, el mismo. Entonces, yo no quiero parecer aquí como el invitado a piedra que viene aquí a puro discrepar, pero esta es la realidad que tenemos hoy día. Esta es la realidad y esto es lo que tenemos que procurar resolver, porque ahí hay decisiones que yo creo que, honestamente, yo conozco el pensamiento de José Miguel en esta materia, no pueden haber sido de las altas autoridades. O sea, estas fueron, el sistema se lo tomó alguien del nivel más bajo y dictó la política, ¿ah? Y antiguamente, en la época de Ricardo Lago, lo vimos aquí al comienzo, había un telefonazo. Pero hoy día tú haces un telefonazo y salimos todos los diarios. No puede hacer el telefonazo. Entonces, diseñamos un sistema con una institución donde el telefonazo no existe, pero tenemos instituciones que, entonces la persona del último nivel está haciendo la política de verdad, mientras nosotros acá hablamos del largo plazo. Ese es el tema que tenemos. Y por eso que me gusta un poco también lo que dice Ignacio, hay muchas cosas en el plano administrativo, en el plano del comando y control. A lo mejor yo creo que el próximo gobierno, independientemente del signo,
si quiere desarrollar esto, es un gobierno que tiene que remangarse las mangas e instalarse a Punta Arenas aquí y va a tener que controlar hasta el último detalle del flujo de decisiones. No se puede hacer a nivel superestructural. Sí, quisiera hacer un comentario con respecto, conozco el caso, y hay un contraejemplo. HIF paró su inversión en Texas. Y fue por justamente la discrecionalidad en el gobierno norteamericano que cambió al IRA, el Inflation Reduction Act, al gobierno que sigue que lo quitó. Esto es muy importante como señal porque justamente ocurre, no estoy diciendo que sea bueno, lo importante es justamente el punto que tú mencionabas de lo relevante que es mantener una constancia en la política pública para que darle certeza a las inversiones. Ahora, con respecto al punto que planteas, efectivamente ha sido cuando uno va desarrollando un nuevo sector como hidrógeno verde, uno va aprendiendo de estas cosas. Nosotros hicimos un acuerdo posterior a esto, firmado por el ministro de Energía, por el ministro de Economía y el vicepresidente de la Corfo, con todos los desarrolladores de Magallanes, que se llamó el Acuerdo de Magallanes, con el presidente de la República detrás, justamente para ver las formas y los compromisos de ambas partes, privados y públicos, y este es un documento público, para sacar adelante las inversiones que van a hacer en 7 años más. Ese acuerdo tiene no solamente temas de institucionalidad del punto que tú mencionas, lo cual es cierto, sino también tiene acuerdos que tienen que ver con el punto que estábamos hablando con Ignacio, de buscar generar encadenamientos productivos, por ejemplo, piezas y partes, aerogeneradores, electrolizadores, uso de infraestructura común, como los puertos, los 2 puertos que hay y los futuros puertos, para no tener un puerto por cada empresa, sino que sea común. Tema de formación de competencia, capital humano, contenido local, etc. Y ese acuerdo está firmado y cada una de las partes estamos haciendo un seguimiento en el territorio. Después podemos ver lo importante que es el territorio en esta historia. Entonces, necesitamos, en la línea que tú mencionas, efectivamente. Ahora, el Estado no tiene capacidad, porque además tenemos una crítica en algunas menciones certeras, de que el Estado de alguna manera, pues, mucho debería achicarse. Y yo creo que justamente en los temas es el punto que tú planteas, que no hay capacidad, no por problemas necesariamente por la normativa, sino de competencias técnicas en el Estado para justamente evitar algunos de los problemas que tú mencionas. Pero necesitamos de alguna manera avanzar en esta institucionalidad. Yo creo, soy un convencido de que uno tiene que traspasar esta potestad a los territorios. Voy a decir una cosa un poquito radical, pero en la mayoría de los países desarrollados, estos tipos de los permisos los dan las municipalidades y las gobernaciones. No los da el Estado en general. Entonces, estamos lejos de eso todavía, pero los países desarrollados es el canal, porque hay un acuerdo democrático que se hace a nivel del territorio que da o no la autorización de los permisos para los proyectos de inversión, aunque sea a una escala muy grande. Ese es un tema que probablemente hoy día en esta administración no se va a ver. Podría ser un tema para discutir en la administración adelante. Esto genera otro tipo de problema de coordinación para que sean compatibles, pero es una forma con que otros países han subsanado justamente el punto que tú planteas. De cara a cómo debemos enfrentar la economía para retomar el crecimiento y enfrentar todos los desafíos que tenemos, ya sabemos que tenemos un escenario externo mucho más complejo y muy incierto, mucha incertidumbre y volatilidad con lo que está pasando a propósito de la guerra arancelaria de Estados Unidos. Pero holguras fiscales prácticamente no vamos a tener. Hay también un debate respecto a qué tan ajustadas están nuestras finanzas, qué pasa con la meta de balance para cumplir con nuestra meta del déficit. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué va a tener que enfrentar los próximos gobiernos? Porque si no tenemos plata, es más difícil invertir, es más difícil atraer inversiones, es más difícil desarrollar nosotros mismos infraestructura, entre otras cosas que son canales que estamos acostumbrados a echar mano cuando necesitamos crecer. Ignacio. Gracias, excelente el punto. Una colita para cerrarlo de permiso, que hay bastante acuerdo y yo creo que es fundamental para Chile. Una medida obvia, creo yo, que estaríamos de acuerdo acá. Es bien obvio lo que voy a decir. Es que la evaluación de impacto ambiental no puede centrarse solo en el impacto, es decir, solo en el costo. ¿Se imaginan ustedes evaluando inversiones en su empresa? Si se fijaran solo en los costos, no harían nunca nada. O sea, no tiene que ver los beneficios en alguna parte. Ya hay beneficios sociales evidentes. Tú mismo decías los encadenamientos productivos. Eso tiene que estar en la ecuación. O usted hace un proyecto de energía limpia. Bueno, no puedo fijarme solo en el costo en Naranjillo. O sea, tengo que ver también cuánto CO2 este proyecto limpio abate y salva muchos más Naranjillos en otros lados. Obvio, tiene que tener la evaluación una evaluación social de costo y beneficio. Y hoy día, increíblemente, está ausente. Ese es un cambio conceptual bien potente que yo dejo planteado acá. Respecto a tu pregunta, o sea, la situación fiscal que tenemos, de nuevo, así como el crecimiento, es un desequilibrio estructural, es bueno decirlo. O sea, llevamos 10 años con déficit estructural en Chile.
en torno al 1% del producto. Ese es el promedio, sin crisis, naturalmente. La situación en este gobierno se va a ver empeorado, también es bueno decirlo. Va a terminar este gobierno con un déficit estructural de 2 puntos en promedio anual, sin haber crisis. O sea, el doble que el histórico, un punto más. Y el problema de fondo, y que lleva a la solución obvia, es el siguiente. Es tan obvio lo que voy a decir. O sea, estamos gastando estructuralmente más de lo que nos ingresa. Nos pasamos películas con los ingresos, y eso es. Cada vez que hacemos una reforma, proyectamos los ingresos que soñamos como si fueran los que vamos a tener, comprometemos el gasto y después nos quedamos cortos los ingresos. Y todos sabemos que ajustar el gasto a la baja es súper difícil, en parte porque queda comprometido por ley. Piensen en la PGU solamente, o en la subvención escolar preferencial o educacional general. Ese es el problema de fondo. Entonces, acá no hay otra, obviamente, igual que cualquier familia, de si usted está gastando más de su ingreso, va a tener que ajustar el gasto nomás. Hay que decirlo pan, pan, vino, vino. No hay otra. Si no, es hacerle trampa a los chilenos. Ahora, eso es re difícil. Yo les doy solamente un ejemplo. Partiendo de un déficit estructural que yo proyecto va a estar en torno a 2% este año, si uno quisiera llevarlo a cero, que es lo que debiéramos aspirar, volver al equilibrio estructural en 4 años, eso en español significa que el presupuesto de la nación en términos reales queda congelado los próximos 4 años. Eso yo no lo he visto en ningún gobierno de retorno a la democracia. De hecho, ha crecido, lo normal es que crezca entre 3,5% y 4%. Pero tenemos que hacerlo. Sí o sí hay que hacerlo. Porque si no nos engañamos, engañamos a los chilenos. Hay que explicarlo con esa verdad, con esa honestidad. Y los chilenos yo creo que lo entienden porque lo hacen en su casa. Son todos ministros de Hacienda en su casa. Adecúan sus gastos, sus ingresos, adecúan las prioridades al contexto, al entorno, y es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que hay un ajuste fiscal fundamental que hacer en el próximo gobierno. Malas noticias, hay que dar esa mala noticia. Hay que eficientar gastos, pero aquí también quiero ser súper responsable. Acá uno escucha unas fantasías de recortes de gastos que no existen. O sea, también seamos honestos en esa dimensión. Cortar 3, 4 puntos del PIB no existe, no es una posibilidad, es irreal. Que alguien me explique cómo se hace eso. El 90% del gasto público está de alguna u otra manera definido por ley. La plata de libre disponibilidad, por así decirlo, son 8.000 millones de dólares, ese 10%. 8.000 millones de dólares son 2,5 puntos del producto. 2,5 puntos del producto, eso es. ¿Vamos a llevarlo a cero? Entonces, todos los esfuerzos en eficientar gastos, en transparentar, en la corrupción, de todas maneras. Pero no pasemos película, sobre todo mirando realidades de otros países que no tienen nada que ver con la nuestra, nada. No podemos extrapolar la realidad de otros países a la nuestra. Y puedo profundizar sobre ese punto, pero que hay que hacer ajustes de gasto y eficientarlo para no desvestir justamente áreas prioritarias en materia social, en educación, etcétera. La única manera de hacer eso, igual que en cualquier hogar, es recortar lo menos prioritario para sobreinvertir o mantener aquello que es más prioritario. No queda otra, gobernar es priorizar, no hay otra. Jorge. Yo tengo una diferencia un poquito tal vez de énfasis, compartiendo ciertamente todo lo que se ha señalado. Una precisión nomás. Chile lleva 17 años. De los últimos 17 años, en 15 de ellos no ha cumplido la meta de déficit estructural y llevamos un promedio en los últimos 17 años de 1 punto del PIB de déficit primario. O sea, gastando más de lo que recaudamos antes de contar intereses, 1 punto del PIB. Coincido absolutamente que es muy fácil andar diciendo vamos a bajar el gasto, en fin. Ahora, yo creo que el desafío es más de 2 puntos del PIB. Yo creo que se parece más a 10.000 millones de dólares porque yo creo que Chile tampoco sale adelante con los impuestos que tiene. Yo creo que nos salimos adelante siendo de los 38 países OCDE el número 36 con mayor impuesto corporativo y siendo el número 38, o sea, el que más tiene impuestos de remesa. O sea, imagínate que, me voy de nuevo a la minera canadiense Aclara, que le bajó el 40% de las acciones cuando salió el tema de los naranjillos en la bolsa de Toronto. Aclara debe estar pensando, a ver, pero ¿por qué fue más Chile? Si en realidad el proyecto en Brasil está saliendo antes y está lleno de exenciones, como bueno brasileño, tiene unas tasas altas, pero al final hay 18 exenciones. Y además, cuando saquemos la plata, ¿cuánto vamos a pagar? O sea, la tasa más alta de la OCDE, y cuando estemos ahí, ¿cuánto vamos a pagar? El número 36 de los... O sea, también hay un desafío ahí.
Yo soy un convencido de que, primero, obviamente que eso no se hace de la noche a la mañana, se hace en un periodo, es algo por lo cual no hemos pasado, o sea, Chile está viviendo una especie de como de morfina, o sea, el crecimiento nos cayó al 1,8, 2%, y el gasto siguió aumentando al ritmo que venía aumentando antes. Yo creo que hay ciertas señales que son relevantes, Yo rescato, por ejemplo, las cosas que se hicieron en Piñera 1, que creo que fue el último año en que más o menos se logró un ajuste, un equilibrio en el equilibrio primario, 2013 me parece, el último año que se recuerda, con las mismas leyes que había, etc. A mí me parece que hay ciertas cosas que no podemos dejar de ser o de ver. Por ejemplo, y que tienen que ver con una especie de anomia generalizada. Por ejemplo, yo he estado estudiando bien a fondo el tema de las licencias médicas. Se gastan en el sector público del orden de 800 millones de dólares más de licencias que en el sector privado. Si uno dice, bueno, fatalidad, percance por beneficiario y aplica hay un trabajo re interesante que hizo Nico Figueroa de la Católica. Y mi conclusión es que estamos frente a crimen organizado. Es parte del crimen organizado. O sea, hay un equipo grande de médicos colombianos que llegan, dan licencia del orden de 16.000 licencias por año por médico, y cuando empiezan los problemas se retiran y vuelven otros. Es un negocio. Ahora, el gobierno está tratando de enfrentarlo, pero obviamente con muchos problemas, porque empiezan a pagar justos por pecadores. Es una crisis que viene de todas maneras las próximas 2 o 3 semanas. Pero hay 800 millones de dólares, hay 350 millones de dólares de gente que no paga la micro. El 40% de la gente que anda en micro no paga la micro del Transantiago. 40%. O sea, hay un tema de volver a respetarnos a nosotros mismos. O sea, de volver a decir, mire, usted, señor, que está en el 60% que paga, a lo mejor va a parecer medio violento lo que vamos a hacer, vamos a tener un equipo SWAT, ¿cómo se llama? Y vamos a bajarlo entre 3 al que no pague, y lo vamos a bajar, y el tipo que baja pierde todos los beneficios fiscales que tiene. Suena como súper, pero en algún minuto el país tiene que volver a... Es como una falta de autorrespeto. ¿Ah? ¿Te fijas? Tenemos que volver a recuperar el respeto. Eso es parte de cerrar el déficit. ¿Te fijas? Esa es parte de cerrar el déficit. O sea, hay una serie de medidas adicionales. Yo soy una persona que, por formación humanista de mi familia, disfruto la cultura, la vivo y sé que es una fuente de un buen vivir. Pero cuando yo veo las cosas que están haciendo en el Ministerio de Cultura, que es el que más sube presupuesto, y el tipo de programa, yo te digo, si los chilenos conocieran, la mitad de los programas sencillamente levantarían la mano y dirían: la próxima ley de presupuesto, por favor, ajuste. Ahora, voy sumando y no llego, pero ni por cerca a 3.000 millones de dólares. ¿Ah? Pero hay programas, y tú, Ignacio, los debes conocer, es el programa de apoyo a las exportaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, es del año 87. Se gastan 30 millones de dólares al año con 10 millones de gastos de administración. Ese programa es de la época en que no había ni fax. ¿Ah? Yo creo que los aviones hacía poco que habían dejado andar a hélice. ¿Ah? El aeropuerto Pudahuel era como, no sé, los que salimos de Pudahuel en esa época, no, los boomers. ¿Ah? Y no había fax, no había internet. Entonces había que promover las exportaciones, se entiende. Pero ese mismo programa hoy día, o sea, yo lo cierro mañana, entero. Lo cierro mañana. Fíjate, yo averigüé cómo se asigna la plata en ese programa. Se asigna por orden de llegada. O sea, ni siquiera se selecciona. ¿Ah? Entonces, pero no quiero dar la falsa imagen de que es fácil. Pero creo que hay un cierto tono, cierta actitud, cierta cultura. Y con esto termino. Cuando vino el gobierno de Piñera 1, conozco a alguien que le tocó ir a conversar con la gente ahí, alguien que estaba en el gobierno y pasó a representar una industria, y entonces fue con la industria a su mismo lugar donde estaba antes trabajando, y le pide al garzón que lo conoce y le dice: ¿una Coca Light? Y le contestan: no hay Coca Light. ¿Cómo que no? No hay agua nomás. No, porque se cortó todas las Coca Light. Alguien puede decir: mira, es que la Coca Light da lo mismo porque es poco. No, pero es que yo me acuerdo de un dicho de mi abuela: hay que cuidar la chaucha porque el peso se cuida solo.
¿ah? Y yo creo que eso es parte de la actitud que creo que tenemos que avanzar. Lo mismo con las galletitas en algunas divisiones, José Miguel. Sí, déjame, no es mi área de especialización, pero esto lo hemos conversado con Ignacio previamente y quiero llamar un poco como una dimensión adicional complementaria. Efectivamente, Ignacio tiene toda la razón porque lo vio en carne propia, ¿no es cierto?, lo difícil de alguna manera que es reducir el gasto. Más allá de los puntos que decía Jorge, que obviamente necesitamos una institucionalidad más fortalecida para evaluar bien los programas, que era parte de los trabajos que hacía yo incluso de académico en la universidad. Pero hay dos dimensiones adicionales que yo creo que son bien importantes. La primera es, voy a poner contexto. El año 2022, la Corfo le reportó al Estado de Chile 3.500 millones de dólares por ingresos del litio. Y el año siguiente, 2.500 millones de dólares. Esas dos cifras juntas al Tesoro Público era una reforma tributaria completa en términos de ingresos. Lo que estamos haciendo con la Estrategia Nacional del Litio es de alguna manera como hacemos una participación, hay gente que no le va a gustar mucho, esto más pública en el desarrollo del mismo, porque parte de esos ingresos que tienen las empresas públicas que generan rentas positivas pueden ayudar a subsanar en parte lo que dice Ignacio, que desde el punto de vista de los ingresos. O sea, necesitamos generar más ingresos. Una manera clásica es a través de los impuestos, y sabemos que eso no tiene, más allá de la posición de cada uno, operativamente, políticamente y todo, es muy complicado. Y reducir el gasto también es complicado. Por lo tanto, una alternativa es buscar mecanismos de los cuales el Estado pueda generar más ingresos. La participación de Codelco y la de NAMI en los nuevos salarios que estamos haciendo es un mecanismo del cual el Estado de Chile va a recibir más rentas que van a ir para todos los chilenos, ¿no es cierto? Habrá que hacer un buen cuidado del uso de los mismos a través de lo que decía Ignacio. Esa es una. Dos, emprendimiento. Necesitamos potenciar el emprendimiento dinámico en Chile más de lo que hemos hecho, porque los emprendedores dinámicos son los que están generando nueva riqueza, nuevo empleo. Y eso de alguna manera también pagan nuevos impuestos. ¿Okay? Por lo tanto, es un mecanismo, no porque suban los impuestos, sino que hay una masa más grande de emprendimiento. Y los números también apoyan que son números tremendamente importantes, cuando esos emprendimientos, además, y es un tema bien importante, se quedan en Chile. Porque por mucho que promovamos el emprendimiento y después se van de Chile, de alguna manera perdemos algunas de esas rentas que potencialmente podemos generar. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que tenemos que ser bien inteligentes desde el punto de vista de cómo el Estado, que representa el interés de todos, puede tener más fuentes de ingreso para justamente contrarrestar ese gasto. Y por último, un tema que yo creo que es bien importante. Ignacio, siendo ministro de Hacienda, convocó una comisión para mirar todas las exenciones tributarias que existían en Chile, de la cual tuve el honor de ser invitado por Ignacio y otros colegas, que éramos como 10, si mal no recuerdo. Muy transversal. E hicimos una propuesta justamente porque no solamente era muy difícil subir los impuestos, sino que de alguna manera había muchas exenciones que ya hoy día no tenían mucha justificación, de las cuales de alguna manera el Estado de Chile, es decir, financiamiento para las arcas fiscales, se podían utilizar, ¿no es cierto?, para sustentar ese gasto que decía Ignacio. Está súper interesante la conversación, lamentablemente ya casi no nos queda tiempo, pero no podemos terminar sin hacernos cargo de la pregunta que nos dejó planteada Gonzalo. Así que les doy ojalá un minuto, un par de minutos máximo cada uno para que podamos volver al punto de inicio. ¿Podemos llegar al desarrollo con un país tan centralizado? Parto contigo mismo, José Miguel. La respuesta absolutamente es no. Pero están preguntando, converso de esto. No por varios motivos, porque de alguna manera hoy día, no solamente por el contexto internacional, sino de alguna manera en lo práctico, tenemos mucha heterogeneidad entre las regiones. Yo creo fervientemente que cada una región debería tener mayor autonomía con respecto al uso de recursos privados y públicos en virtud de los anhelos de cada región. Una muestra, un botón. Nosotros acabamos de instalar hace 3 semanas el último Comité de Desarrollo Productivo Regional de la Corfo, que significa que cada región hoy día tiene una institucionalidad dominada principalmente por actores regionales para asignación de recursos que vienen con el presupuesto nacional, o sea que hay potestad y además recursos, en virtud de 20 instrumentos que la Corfo delega a los comités para que tomen decisiones que son reflejo de los intereses y de los anhelos y de las estrategias locales. Y cuando hemos lanzado estos comités de desarrollo productivo, en el fondo decimos aquí hay deberes, hay derechos y también deberes. La responsabilidad que tienen los consejeros de hacer un buen uso de los recursos. Segundo, cuando uno mira el desarrollo de ciertas industrias nuevas, como el hidrógeno verde, está claro que está asociado a ciertos sectores geográficos. Cuando uno ve los temas de logística, yo estudié en la Católica del Paraíso, en la Escuela de Ingeniería Industrial, y la mitad de mis compañeros nos dedicábamos a los temas de logística, porque el puerto lo teníamos al frente.
Y la logística hoy día es clave para un país tan lejano como el nuestro y la geografía que tiene para las mejoras de productividad que tanto hoy día nos aquejan. Lo que estoy tratando de decir es que efectivamente necesitamos cada vez más empoderar a las regiones para tomar decisiones con respecto a su futuro. Por eso yo creo que una idea en el futuro con respecto, por ejemplo, incluso ciertos, no todos, permisos asociados a inversiones, es clave que se tomen, por ejemplo, como lo hacen países desarrollados, en forma responsable, a nivel local, por ejemplo, municipal y a nivel regional. Ese es un desafío porque obviamente significa pérdida de poder central, pero asumir la responsabilidad que eso significa de hacerlo de buena manera a nivel local. Y esa transición no va a ser fácil, ha sido muy difícil y claramente cuando uno mira la experiencia, contestando directamente a tu pregunta, en la etapa de desarrollo que estamos nosotros, una de las características que tiene es que hay un mayor empoderamiento de las regiones para empujar una agenda productiva en general y de crecimiento en niveles más individuales. Muchas gracias, José Miguel. Ignacio. Voy a responder colgándome algo que dijo Jorge, que me parece fundamental y creo que hay un acuerdo acá. Para la pregunta del desarrollo, creo que tiene que haber una épica del desarrollo, es decir, algo que nos sintamos parte, que nos convoque, que nos entusiasme, que al mismo tiempo que desafiantes visualicemos que sea posible. Una épica y también una ética. Y por eso que lo que decía Jorge, y quiero juntar los dos puntos, en materia del gasto, ¿no es cierto? Hay cosas que hay que hacer porque son correctas y porque entregan señales, no porque nos vayamos a ahorrar mucha plata. El ejemplo que da el del programa de 30 millones de dólares, suponiendo que lo puede cerrar y echar a las personas, porque el problema que tenemos hoy día es que no se puede echar a nadie, dado el estatuto administrativo que tenemos. Hay que hacerlo porque es correcto, no porque con eso vaya a juntar tanta plata. De los 700 programas sociales y no sociales que hay en Chile, 60% de ellos, unos 400, son de menos de 5 millones de dólares. Ustedes podrán imaginar en qué se van esos 5 millones de dólares promedio. Básicamente en sueldo y llega poco al ciudadano. Si uno lo cerrara todo, suponiendo que eso es posible, son 600 millones de dólares. No te mueve la aguja, no son los 10.000 de Jorge. Pero probablemente hay que navegar en esa dirección porque es correcto hacerlo. Y porque la señal que se le da al ciudadano es que la plata del Estado, que no la fabrica, sino que viene de las personas con su esfuerzo, hay que cuidarla y eso es per se, ¿ya? Entonces hay una épica y una ética y yo creo que en la épica hay muchas condiciones que hemos conversado acá que son posibles, son reales, que además se pueden anclar en nuestra propia historia. En el pasado lo hicimos. Tuvimos una épica de desarrollo, crecimos firmes y creo que eso da una pista de que podemos volver a hacerlo. Y la ética es más desafiante, ¿no? Y respecto a la pregunta que dejó planteada Gonzalo, o sea, quienes somos liberales creemos mucho en la descentralización y en la subsidiariedad, es decir, el criterio tan obvio que las decisiones se tomen por aquellos que están más cercanos a los problemas que por definición son disímiles. Chile no es una camisa de talla única, hay muchas realidades geográficas, culturales, de recursos naturales. Es obvio que una decisión tomada por un burócrata en Santiago tiene altas probabilidades de ser subóptima. Es tan obvio, ¿no? Entonces uno tiene que entregar esas alas, ¿no? Uno tiene que pensar en una sociedad de acceso abierto y ese acceso abierto no tiene una única puerta, tiene varias puertas que están en todas las regiones y al interior de cada región hay muchas otras puertecitas, ¿no? Pensemos en el turismo. ¿Qué sentido tiene tener una política centralista de turismo? Ninguno, es absurdo, es ridículo. O lo que decía José Miguel del hidrógeno, bueno, tiene todo el sentido que sean las comunidades las que tengan algo que decir respecto a sus permisos, sobre todo si se van a ver beneficiados, o en el norte con la minería. Entonces, yo creo firme en eso, pero dejo planteado un desafío, que es un desafío para la Fundación Piensa, que trabaja también estos temas. Parte del centralismo, o sea, la esencia del problema del centralismo tiene que ver con la burocracia, ¿no? Porque la economía por definición es descentralizada, esa parte no me preocupa si tenemos buenas reglas, ¿no? Pero las reglas muchas veces son malas porque la burocracia funciona mal. Pero entonces uno puede terminar con un problema peor que la enfermedad, digamos, si es que descentraliza y no genera el músculo de una burocracia competente y que no replique los vicios que tiene la burocracia anquilosada del Estado central. Si yo creo puros símiles de la burocracia central con su estatuto administrativo, camisa de fuerza que impide gestionar recursos humanos y por ende gestionar casi todo, dificulta aquello. Si yo lo replico en cada una de las regiones, voy a estar multiplicando el problema y voy a estar generando un monstruo con varias cabezas. ¿Cómo generamos una burocracia que sea regional, que sea adaptativa, que sea dinámica, que tenga otros códigos, no el estatuto administrativo, una cosa más parecida al código del trabajo, con buenos incentivos a hacer la pega, con premios y castigos como ocurre en cualquier organización? Eso que no ocurre en el Estado central y que es la gran
reforma del Estado que hay que atreverse a hacer, que es cambiar el estatuto administrativo. Pensemos cómo tenemos un punto de partida distinto para generar ese músculo burocrático en regiones, porque si no vamos a estar replicando el problema, me temo. Muchas gracias, Ignacio. Y para cerrar, Jorge. Mira, yo voy a hablar desde un poquito la experiencia privada. A mí me tocó estar desde muy joven involucrado en la industria del salmón, como director de empresa, en fin, asesor. Y en la industria del salmón se iba desarrollando, Chiloé, en fin, y tenía un problema con los gerentes. Los gerentes llegaban jóvenes y teníamos dos problemas. Uno, un empresario me dijo, ¿y ustedes cómo se consiguen gerentes? No, ingeniero industrial, de la Chile, la Católica, la Santa María, en fin. Ah, me dijo, yo también, son buenos, pero llegan a Chiloé y como al año se me achilotan. Entonces, como que se ponían como al ritmo de Chiloé, ¿cachai? Entonces, ¿cómo uno ve? Entonces había todo un cuento de la selección. Pero después de eso que se fue, porque cierto tipo de personas puede ir y otras no. Pero después venía el tema de que cuando, en esa época las parejas tenían hijos, no sé si, entonces cuando venía la hora de que tenían hijos, los hijos son unos niñitos chicos que nacen y después van creciendo. Entonces cuando tenían como 5 años, 6, llegaba la hora del colegio y se iban los gerentes. Y había que buscar un nuevo gerente porque los colegios estaban en Santiago. Y me acuerdo que la industria se juntó. Y mira, no estoy hablando acá del gobierno, ni la burocracia, ni los CORE, ninguna cuestión. Se juntó la industria y dijo, acá tenemos que hacer un buen colegio. Y había un colegio de unos como gurús que se habían ido en los años 80, el Santiago College, no sé dónde. Y tuvimos que hablar con los grupos. Era una comunidad, en fin, dijimos, vamos a hacer un colegio, pero no queremos la ideología de la comunidad, queremos... Entonces llegamos a un acuerdo, porque la gente muy culta, muy preparada, y se transformó en unos colegios con mejores puntajes de Chile. Y fue una iniciativa empresarial. Y eso me lleva a un mensaje, que es el siguiente. Número 1. Obviamente que va a haber actividad en las regiones, porque tenemos recursos naturales. Los salmones nos vamos a criar en Santiago. Van a estar en Chiloé, el hidrógeno verde va a estar en Punta Arenas, en fin. Pero la pregunta central de la región es ¿dónde se queda la City? ¿Dónde se queda la City? ¿Dónde crece la ciudad? Y la ciudad va a crecer donde haya estos 8 servicios. Buena educación, buen entretenimiento. Y eso pasa porque uno necesita que el gerente o los grados más altos se vayan quedando más. En el norte, por ejemplo, en minería, se devuelven todos, de todos los niveles. Vean cómo vienen los aviones de vuelta el fin de semana desde Antofagasta. Entonces, yo creo que el énfasis, la regionalización, o sea, el mercado te va a llevar solo donde están los recursos, en fin, pero la pregunta es la City. Y creo que en la City, en la ciudad, y qué bueno haber escuchado la exposición previa, sobre todo para un porteño como yo, le da un poco de pena, la verdad, que hay que después levantarse el ánimo, es en la City, es en la ciudad donde las regiones tienen un espacio, y creo que ustedes que están más cerca del sector público, digamos, cuando están en autoridades públicas, es la ciudad. El corazón es la ciudad. La economía nació en las ciudades, no en la agricultura. Y es en la ciudad es donde tenemos que recuperar a las regiones. Ese es mi mensaje. Jorge, José Miguel, Ignacio, muchísimas gracias a los tres por esta interesante conversación.